Maruja, Emma Wolf. Era de noche. Veremondo, un monstruo fiero y destartalado, arrastraba sus babas y sus juanetes por el gran salón comedor de su mansión de Acasuso. ¡Qué aspecto! Todo mal hecho estaba. Las cejas lanudas, los dedos como garfio, la mandíbula tortuosa, las rodillas en otra parte. Parecía el resultado de una maldita casualidad. Delante de la chimenea, Veremundo iba y venía como para gastar el felpudo. Con un gesto muy de él, se enrulaba los pelos que le salían de las orejas. Estaba nervioso, era evidente, un poco porque tenía hambre y más porque el horóscopo del diario de la tarde le había salido para el demonio. Quiso convencerse y volvió a leerlo. Pronóstico para monstruos de Piscis, decía la voz de ultratumba. Amor todo mal, trabajo, no se moleste en hacer cosas útiles porque no le van a salir. Salud, cuide su hígado, no coma tantos hongos venenosos. Vida social, una visita inesperada le causará problemas. Eso de la visita lo ponía como loco, tan feliz que estaba de que nadie jamás lo visitara. De pronto se abrió la puerta del comedor y entró Jesuso, su amo de llaves. Siempre se sobresaltaba cuando le veía la cara así de golpe. Jesuso zampó la comida en la mesa y se fue. Veremundo empezó a sorber el puré de tarántulas que el otro le preparaba los jueves. Adentro de su cabeza todavía resonaba el vaticinio del horóscopo. Por eso, cuando escuchó el timbre, se tragó el tenedor de la impresión. No abras, que no estoy», alcanzó a gritarle a Jesuso y se lanzó escaleras arriba para encerrarse en su laboratorio. Clausuró la puerta con triple llave y se puso a trabajar. Se concentró en su invento, un chichichurre capaz de convertir una oruga en una boa estrujadora. El problema era cómo convencer a la oruga de que lo tomara. En eso estaba cuando un soplo helado se le filtró por el agujero de la nuca, un aire con tufo a humedad y a crisantemos mustios. Los pelos se le erizaron. Una voz poderosa pronunció su nombre a su espalda. Veremundo se dio vuelta. «Tía Maruja, vos por aquí, qué sorpresa». De veras era una sorpresa porque su tía Maruja había muerto hacía 17 años. O sea que no era su tía Maruja, sino el fantasma de su tía Maruja. En efecto, cuando lo abrazó, notó la consistencia gaseosa de los fantasmas, más o menos como abrazar una almohada llena de humo. Maruja había entrado atravesando las paredes, cosa que recordó Veremundo, hacía también de viva. La tía se derrumbó en una silla y suspiró horrorosamente. Tenía aliento a talco, miraba el cielo raso y se abanicaba con el ruedo de la mortaja. Como todos los fantasmas, cuando se condensan, necesitaba recuperar fuerzas. A Veremundo la visita de su tía le cayó como un adoquín en el pie. La cabeza le hervía de malos augurios. Con voz suave de pisada de gato, el muy hipócrita le preguntó: «¿Qué se trae por aquí, tía?». La tía sacó de entre los colgajos de su túnica el mismo ejemplar de la voz que su sobrino leía en el comedor. Se lo dio, estaba abierto en la sección catástrofes. A Veremundo el recuerdo del horóscopo le paralizó el alma. Pese a todo leyó. Serios inconvenientes causó entre los vecinos de San Isidro el taponamiento de un caño de desagüe instalado en el cruce de las calles Don Bosco y Aedo. La inunda. La tía siguió recitando el artículo de memoria. Afectó especialmente a los ocupantes del tradicional cementerio de la zona, quienes, según manifestaron, no pueden vivir con semejante humedad. Veremundo recordó vagamente que ese era el cementerio donde fantasmeaba su tía. Una oscura sospecha cruzó por sus sesos polvorientos, pero la espantó como una lechuza. «¿Qué te parece?», bramó ahora la tía, ya completamente condensada. «¿Y vos te crees por ventura que se ocupan de destaparlo? Es una vergüenza, como si la gente no pagara sus impuestos. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo no soy plomero». La tía siguió hablando y agitando los dedos descamados. «Y como creo que el caño lo taparon unos niños que en las vacaciones estuvieron tirando porquerías
en las alcantarillas de la plaza, al lado del cementerio. Veremundo sufrió un nuevo disgusto. ¡Niños! ¡Ah! Bien. ¿Qué había oído hablar de ellos? Tía, los niños son esos que siempre tienen mocos en la nariz. La tía no se acordaba. Como te imaginarás, siguió, mis huesos no están para andar chapoteando en un pantano, así que me mudo. El sobrino sintió ahora sí que el mundo se le tambaleaba. Se apoyó en la oruga para no caerse. Ya no podía espantar la sombra de la sospecha de su cabeza como lechuza. ¿Y a dónde te mudas?, dijo con un hilo de voz, al borde del eclipse. Aquí, aquí. Veremundo se desmayó. Ya estaba alto el sol sobre el dormitorio de Veremundo cuando lo despertaron los golpes de Jesuso, que pateaba muebles para sacarles el polvo. Abrió los ojos y lo abrumó el recuerdo de su desgracia, o sea, de su tía. Con las lagañas puestas aún se dio a pensar en cómo sacársela de encima. No era fácil al no haber paredes ni puertas que lo pararan. Lo más inteligente que se le ocurrió fue escribir una carta a Obras Sanitarias para que destaparan el caño. Solucionado eso, la plomaza no tenía razones para quedarse. Era una carta de 14 carillas que empezaba: Queridas Obras Sanitarias. A continuación venía la explicación de su problema y de cómo él era un monstruo, soltero, que necesitaba tranquilidad para dedicarse a los difíciles estudios de la oruga. Además estaba lo del horóscopo. En eso de escribir se le fue la tarde. A Maruja lo oyó roncar en la cripta de Huéspedes. La difunta durmió hasta la hora de la cena y apareció radiante en el comedor reclamando el desayuno. Veremundo sufrió una nueva rabieta. La tía le iba a trastornar los horarios de comida. Se lo dijo, los ojos de Maruja refugieron como brasa. Ruin, ¿a que me estás negando un miserable café con leche? Veremundo le preguntó si no tenía algún otro pariente a quien ir a perjudicar. Ahí estalló la primera de sus discusiones. Los días que siguieron fueron para Veremundo un auténtico tormento. La tía iba y venía para la casa a cualquier hora del día y de la noche, condensándose y disipándose a su antojo. Se metía en la cocina y molestaba a Jesuso con comentarios así como: las verdaderas sanguijuelas en escabeche llevan pimienta negra. En poco tiempo llenó la casa de plantas carnívoras. Veremundo y Jesuso se esforzaban por esquivar los tarascones de las guineas y los nepentes que Maruja regaba con cuidado. A la noche andaba por los techos, atemorizando al vecindario, como si la mansión no tuviera ya bastante mala fama con sus ocupantes naturales. Cada 2 por 3 Veremundo la encontraba en el laboratorio, manipulando sus ácidos turbulentos. ¿Vos te crees que esto es un inocente juego de química?, bramaba. Furioso le tiraba con los tubos y las retortas, pero antes de que la alcanzaran, la tía se evaporaba en el aire. Para colmo, Maruja empezó a traer amigos a casa. Una banda de espectros, espíritus, espantos y vampiros desparramaron sus hilayas por los rincones, macabros, berruguientos, cada uno horroroso con su estilo. Eran sus vecinos del cementerio, afectados también por la inundación. Entonces, así nomás, traspasando igual que Maruja, sin ponerse a pensar que estaban en casa ajena, enseguida se arrimaban a la estufa para secarse, llenaban todo de barro y jugaban a los naipes hasta el amanecer. Apostaban y bebían fuerte. Veremundo empezó a escribir 7 cartas por día a Obras Sanitarias, algunas provocadoras, otras suplicantes. A veces los amenazaba con mandarles la boa estrujadora cuando la tuviera lista. Otras le prometía encadenarse al monumento a Luis Pasteur y ladrar hasta que arreglaran el caño. Al cabo de 2 meses le llegó una carta que decía: su pedido ha sido registrado y se procederá a su reparación. Aleluya. Veremundo aspiró de golpe el dotado perfume de la liberación. Qué feliz se sintió pensando que en poco más se los iba a sacar a todos de encima, y que al poco tiempo le duró la dicha,
Sin embargo, a la mañana siguiente le llegó una carta idéntica y en las semanas que se sucedieron recibió la misma contestación 7 veces por día. El caño siguió igual, pero le arreglaron el teléfono que andaba. Veremundo quedó moqueando por el duro puñetazo del disgusto. Las obras sanitarias eran sordas, como tapias, por lo visto. A todo esto, la tía Maruja inició un curso de detectives por televisión. Lo hacía, dijo, para matar el tiempo mientras se solucionaba el taponamiento del caño. Estudiar nunca está de más, hasta puedo ganarme unos pesos en el futuro, sobre todo pensando que hace meses que comes de arriba, la alentó Veremundo. Maruja se entusiasmó mucho con el curso. Después de cada programa le pedía a su sobrino que le ayudara con los deberes. Sos el único vivo de la familia, lo salameaba Maruja. Los deberes eran humillantes para un cerebro científico como el de Veremundo. Tenía que resolver misterios del tipo: hay un ratón dentro de una quesera, en la quesera hay un pedazo de queso. En 5 minutos desaparece el queso. ¿Dónde está? Cuando no le salían, Maruja se enfurecía, mostraba el filo amenazante de los dientes y lanzaba bocanadas de talco. Las discusiones eran horribles. Mira que me voy, aullaba. Pero no se iba. El único consuelo de Veremundo era su experimento con la oruga. Ya tenía el tamaño de una yarará cusú y había perdido el pelo. Otras veces se refugiaba en el mirador de la casa y dejaba pastar su mirada por la inmensidad del mundo. Allí descubrió a los odiados niños. Eran unos que pasaban por una vereda cuando iban y venían de la escuela. Ellos, los que atascaron el caño, la causa de todas mis desgracias. Entonces aprovechaba para hacerles muecas horribles y pensarles pensamientos de lo peor. Un día cualquiera, de golpe, el curso de detectives se terminó. En su lugar pusieron una miniserie. La tía no se preocupó nada por eso, tranquilamente, se dio por recibida, organizó un baile de graduación e invitó a todos sus amigotes. Esa noche, en medio de la festichola infernal, un fantasma que a veces se convertía en gato sacó el tema del caño. Ahí se enteró Veremundo que el caño lo había instalado la municipalidad y no obras sanitarias, así que le tocaba arreglarlo al intendente. Tiempo perdido entonces, puro tiempo perdido. Veremundo explicó de furia, tenía que empezar todo de nuevo, las cartas, los reclamos. Las encaró a su tía. Así que el caño es municipal. Claro, si yo te dije. Mentira, no me dijiste nada. Pero ¿qué importancia tiene? Lo separaron porque lo quería matar. Al día siguiente, Maruja publicó un aviso en La Voz, ofreciendo sus servicios como detective. Puso la dirección y el teléfono de Veremundo. Esto sí que no me lo soñaba, gritó él. Mi casa no es una oficina. ¿Me la vas a llenar de delincuentes? La tía se hizo la sorda y se sentó a esperar que cayera algún cliente. Durante 3 días estuvo amacándose frenéticamente en una silla, atenta al timbre. En ese tiempo Veremundo escribió 76 cartas a la municipalidad, una más dramática que la otra, detallando nuevamente sus calamidades, desde la inundación del cementerio hasta el aviso de La Voz, pasando por el teléfono que andaba, el famoso curso y la fiesta de los espantajos. Tenía esperanza de que el intendente lo comprendiera. El miércoles compartieron la sobremesa. Veremundo había cenado y Maruja había almorzado. Veremundo se puso a tocar el violín y Maruja a afilarse las uñas con un sacapuntas. Veremundo le tiraba las cosas para que no hiciera más ruido con el sacapuntas y Maruja gritaba que el ruido lo estaba haciendo él con ese instrumento infernal. Así estaban. Un sonido que vino de la chimenea los sobresaltó. Era un susurro fornido, de bulto que se deslizaba a vapor o que se escapa. Cuando miraron, ya estaba el intruso de pie sobre el felpudo. Era un alma en pena, se notaba enseguida en un gabán gris fosforescente, zapatos con polvo, el pullover al revés y una boina de lana que hacía girar nervioso entre las manos. Lo más llamativo de su persona era que no tenía cabeza. «Vengo por el aviso», dijo.
Veremundo se desplomó en un sillón. Lo único que atinó a pensar fue que bien podía eliminar el timbre de su casa considerando la gente que lo visitaba últimamente. Después quedó mudo. Pase, pase, póngase cómodo. Veré, ¿por qué no dejas el violincito y le sirves algo al señor? Cuéntenos su problema. Buen hombre, leo una gran preocupación en sus ojos. El alma en pena se presentó como Basilio, el descabezado. Explicó que solía aparecerse por los antiguos albañales de la costa. Allí queman basura para rellenar los terrenos. Sí, habré andado por allí, mintió la tía. De tanto errar por las fogatas, le había quedado ese vicio de entrar a las casas por la chimenea. Pasaba el día debajo de una lingustrina que crecía al borde de un baldío. Llegaba la noche, empezaba con sus vagabundeos espectrales. Basilio contó que siempre llevaba su cabeza con él, no puesta naturalmente, y que el lunes anterior había desaparecido. La llevo siempre acá, dijo señalando su axila, como un casco de motocicleta, digamos. Eso, la tía se pasó pensativa, mordisqueando las mangas mimosas de su mortaja. Estaba más condensada que nunca. ¿Cómo se dio cuenta de que le faltaba? Ese día yo fui a lo del dentista, volví a la ligustrina a eso de las 8 y me tiré un rato antes de mi aparición de las 10. Cuando me levanté para salir, la busqué. Ahí noté que me faltaba. Siempre la llevo conmigo porque impresiona, ¿sabe? Basilio estrujó más la boina. Tenía la voz de luto. Estoy seguro de que me la robaron. Por allí roban hasta las garrafas de gas. Cuanto más una cabeza. Si no es un robo, es un secuestro extorsivo o alguno que se quiso hacer el gracioso. Las conclusiones déjelas por mi cuenta, que para eso estudié, lo cortó Maruja. Una pregunta delicada. ¿Usted tenía enemigos? ¿Hay alguien que pudo desear su cabeza? Basilio dejó caer los brazos. Nadie me odia. Maruja sacó un anotador del bolsillo. Bueno, descríbamela a ver qué podamos hacer. Mientras Basilio le describía su carta y alrededores, Maruja hacía el identikit, como le habían enseñado en el curso. Veremundo miraba fascinado cómo iba apareciendo la cabeza de Basilio bajo el tapiz. Seguro de su tía, o su tía dibujaba mal, o Basilio era horrible. Iba a decir eso justamente cuando Maruja mostró la cabeza terminada y gritó: «Parece el príncipe de Cenicienta». Después le pidió a su cliente unos pesos para gastos y lo despidió asegurándole que se ocuparía de su caso. Jesuso, acompaña al señor hasta la chimenea. A tiempo lo dijo porque Basilio ya encaraba hacia un placard abierto. El descabezado se fue dejando un inmenso olor a humo. Maruja corrió a encerrarse en la biblioteca y se puso a leer historia de misterio. Buscaba un caso parecido para copiarse. Veremundo entró en un estado de oscurecimiento. Basilio era más de lo que podía soportar su alma. Se arrastró delante del espejo que adornaba la sala y se miró. Desde la llegada de su tía le habían salido unas ojeras como huella de tractor. Se las estiró con el dedo. Detrás aparecieron los ojos agrietados y en ruina. Inició un lamento. «¿Qué es esto?», dijo. «Es un sueño espantoso. ¿Habré comido chancho esta noche? ¿O es que mi vida entera se ha convertido en la pesadilla de un jabalí borracho? ¿Lo que me pasa a mí, me pasa a mí? ¿O será que yo no soy nada más yo sino otro que perdió toda la suerte?» Y así siguió un rato. Tantas cosas le habían sucedido en tan poco tiempo que su cerebro de forúnculo no lo podía abarcar. Fue a encerrarse en el laboratorio, la ciencia en su consuelo, la única luz que iluminaba su vida negra. Hundido en sus meditaciones, siguió lidiando con la oruga. Estaba un poco más grande, pero le habían salido pies, o sea que algo fallaba en la conjunción del chichichurri. De todos modos, a Veremundo le costaba concentrarse en una porción de su cabeza. Se licuaban los problemas del caño, Maruja, sus amigos y ahora Basilio, regalo de otro mundo, que venía a complicarle la vida en este, y en eso se le apareció la tía. «Veremundo», dijo sin trámite, «lo primero que hay que hacer es investigar el lugar del hecho, así que en cuanto anochezca, te me vas a...». «¿Cómo? ¿Te me vas? ¿Por qué yo?».
A ver, ¿por qué yo? Decime. La tía ignoró el comentario. Te me vas o la quemas a investigar la famosa industria ligustrina, donde robaron la cabeza. Revísala bien. Tenés que encontrar huellas digitales, pisadas, un botón caído, un pelo, un ladrón o algo así. En todo caso, tráete algunas hojas para analizarla. De noche nadie te va a ver y Basilio no está. Mejor él también es sospechoso. No será el primero que se roba a sí mismo para cobrar el seguro. Veremundo siguió protestando, gritó, discutieron y fue inútil. La tía empezó a disiparse. Dame plata para el colectivo al menos. Maruja desapareció en el fondo del más allá. Veremundo recorrió a paso vivo los 3 kilómetros que lo separaban de la costa. Odiaba salir de casa, suerte que lo ocultaban las tinieblas de la noche. Encontró la ligustrina donde Basilio les había indicado en la quema al borde del baldío. Volvió tardísimo, sucio y lleno de rencor, según él mordido por una vieja que lo pescó cortando plantas. En el laboratorio analizaron las hojas, buscando impresiones digitales. No encontraron nada. De pronto la tía pegó un grito. Esta planta yo la conozco. En la placita de la esquina del cementerio hay una ligustrina igual a esta de la misma variedad. Tía y sobrino se miraron. Era una coincidencia sospechosa sin duda. ¿Crees que tendrá algo que ver una planta con la otra?, dijo Veremundo. Podemos esperar cualquier cosa, contestó la tía sombríamente. Esto me huele muy mal. ¿No encontraste nada más? Basura, y sacó del bolsillo una cáscara de huevo, una media con papa, una lata de paté y un papelucho. La tía se abalanzó sobre el papel. Tenía un signo extrañísimo, una especie de lagarto barbudo de color azul con alas enormes, parecía a los antiguos dragones chinos. Maruja se espantó, agarró a Veremundo de la solapa y lo ahogó con un furioso aliento a talco. ¿Ves lo que hay que estudiar? ¿Ves la diferencia entre saber y chapotear en el pantano de la ignorancia? Casi se te escapa la prueba más importante. Este es el signo de una secta secreta. Veremundo quedó con los ojos pegados en el papel. No entendía nada, por suerte estaba su tía para aclararle las cosas. Seguramente esta es una banda de malditos sin abuela que robó la cabeza de Basilio. Después dejó su señal en lugar del crimen, el símbolo del lagarto barbudo o alado, qué sé yo. Es lo que siempre hacen las sectas, se ocultan en las sombras, golpean y Veremundo. Creo que estamos ante un enemigo formidable. Veremundo miraba el lagarto, empezó a enrularse los pelos de las orejas. ¿Una secta? ¿Y para qué va a querer una secta la cabeza de Basilio? Maruja lo tomó por los hombros serenamente, lo miró hondo a los ojos y le habló. Sobrino, ya tenés edad para saber ciertas cosas. Algunas sectas roban cabezas para apoderarse de los cerebros. Veremundo dudaba. Con esto se van a llevar un chasco, me parece. ¿No serán fabricantes de pelucas y andan buscando un molde? La tía lo miró como para destruirlo. Después corrió a la biblioteca y se encerró a estudiar las sectas. Veremundo quedó solo otra vez en el laboratorio, con la vista perdida entre la oruga y los tubos de ensayo. La vida se le embrollaba cada vez más. ¿Y si la tía tenía razón? ¿Y si estaban ante un enemigo escurridizo y tenebroso? Pensó en un pulpo de infinitos tentáculos comandados por una cabeza diabólica, una cabeza barbuda y azul, con cara de basilisco o de lagarto que se alimentaba de otras cabezas. La secta estaba desparramada por todo el mundo y dejaba su tarjeta de visita aquí y allá. Veremundo se estremeció. Un cerebro brillante como el suyo era un bizcocho para la secta. Se tocó la cara para asegurarse de que estaba todo en su lugar. Después se le ocurrió que la cabeza de Basilio estaba suelta, pero la suya no. Así que para conseguirla antes se llevó las manos al cuello, apretó un poquito para ver cuántos aguantaban sin sacar la lengua. Horror, no aguantaba nada. Tendría que cuidarse mucho. Para espantar los malos pensamientos se fue a mirar al mirador, nada más que a dejar pastorear los ojos, como siempre, por el paisaje de vereda. En ese momento pasaban los niños de la escuela. Eran muchos los puercos y parecían entretenidos. ¿En qué? Veremundo los apuntó con el telescopio de mano y miró. De pronto el telescopio empezó a temblar entre sus dedos morcilludos. ¿Qué era eso? Volvió a mirar.
Miró bien, entonces se tambaleó y miró de nuevo. No había duda, la espantosa verdad estaba delante de sus ojos y se le venía encima como un ropero de 3 cuerpos. Los niños llevaban tatuados lagartos azules en las manos, las caras y las piernas. Con gesto de siniestra complicidad, unos a otros, niños y niñas, se mostraban los tatuajes y se reían con toda la boca. Veremundo explotó. Niños otra vez, no lo puedo creer. Ellos nacieron para una ruina de la humanidad. Ya me olía yo. En este asunto andaban esos sorbemocos. Se lanzó escaleras abajo como un trombón en la biblioteca. Tartamudo de indignación le contó a su tía su hallazgo. Maruja quedó muy impresionada. Se desvaneció un poco, pero era un espíritu fuerte y enseguida se espesó. Uno a uno fue cerrando como una derrota los polvorientos manuscritos. Pensaba, no se extrañe, veré, nunca oí hablar de una secta de niños, pero todo puede ser. Atando cabos, ¿quiénes son los que juegan en los baldíos de la costa? Piensa un poco, los mismos que juegan en la plaza del cementerio y se esconden debajo de la ligustrina. Maruja estaba sorprendida de su inteligencia. No sé si captas lo que yo te digo. Veremundo trató de razonar. Me parece que los niños tienen una coartada. El robo se produjo el lunes entre las 9 y las 10 de la noche. A esa hora están todos mirando a Alf. ¿Estás seguro? Veremundo fue a buscar la voz del lunes anterior. Consultó el programa de televisión y palideció. Ese lunes, en lugar de Alf, habían transmitido un debate de la Cámara de Diputados. No había tiempo que perder. Maruja le dio unos pasos a Jesús y lo mandó a hacer algunas averiguaciones. ¿En qué vivero vendían ligustrinas de la misma especie? ¿Qué experto en tatuajes se había mudado al barrio? ¿Y en qué lugar de la China había nacido? ¿Y si los diputados estaban en alguna complicidad con los niños? Jesús embolsó la plata y salió corriendo. Le llevaría unos días averiguar todo eso. Pese a la primera siniestra que había dado el caso, Maruja no se dejó atender. Tenía las antenas alerta y esperaba confiada las nuevas informaciones. Veremundo, en cambio, trató de olvidarse de Basilio. Era difícil a esa altura. Aprovechó para escribir una carta a la voz quejándose amargamente porque la municipalidad era indiferente al caño. Ese sábado le podaron los árboles de la vereda. La tía siguió recibiendo a sus amistades que estaban más interesadas en el problema de Basilio que en su propia inundación, sobre todo ahora que aparecía una secta de niños robadores de cabeza. Los monstruos se relamían, todos querían cooperar en el apasionante misterio. Mientras esperaban la vuelta de Jesús, Maruja se ocupó personalmente de las tareas domésticas. Una mañana aprovechó un descuido de Veremundo para limpiarle el laboratorio. Según ella, le daba asco. Allá fue con los baldes y trapos y desinfectantes fuertes, con la mortaja arremangada y el secador al hombro, silbando la marcha de los paracaidistas. Tal como estaban las cosas, ese día iba a ser el principio del fin, o dicho de otra manera, la gota provocativa que desbordó el vaso de la paciencia. Cuando esa mañana Veremundo entró al laboratorio, descubrió que cara tenía la catástrofe. El chimichurri de las probetas estaba mezclado con el detergente y sus fórmulas secretas chorreaban tintas puestas a secar sobre palos de escoba. La oruga estaba agarrada de las cortinas, comiéndose el dobladillo. Eso era la ruina. Mientras comía, en vez, sí y de una vez para siempre, a estrangular a su tía, se preguntó qué pasaría en el estómago de la oruga cuando los jugos gástricos, el chimichurri y el jabón se trabaran con las cortinas. Imaginó como lavarropas en un centrifugado. Atacó a Maruja en la cocina. La tía se defendió y se ofendió. Lo acusó de desagradecido y encima muriento. Veremundo se
Despachó con todo. Era un hervidor desbordante de odio. Las palabras le quedaban chicas, así que manoteaba sin control el cogote de aire de Maruja. Por la forma en que me está tratando, vos querés que me vaya. ¿Cómo te diste cuenta? Mi vida y mi experimento están arruinados por tu culpa. La tía remató la pelea cuando juró que se iba de la casa. Fue a buscar una pala y se puso a cavar un pozo en el jardín. Esta es mi tumba, desde ahora. Aquí me quedaré, vociferaba, a la intemperie, porque el desalmado de mi sobrino me niega su techo. Veremundo estaba nervioso, empezó a tironearle la mortaja, tratando de arrastrarla de nuevo a la casa. No quería más papelones en el vecindario. Estaban forcejeando cuando Maruja tiró la pala. ¿Qué es esto? La pala había tanteado algo que parecía la boca de un túnel. Metieron las cabezas por el agujero, no se veía nada, todo seguro. ¿A dónde va esto, Bere? No tengo idea. Lo debe haber hecho el contrabandista de tu abuelo Joaquín. Seguro que da al río por la humedad que se nota. Se internaron un trecho en el pasadizo. Andaban en 4 patas. Cada 100 metros más o menos había una salida angosta que daba a la calle. Volvieron a la casa alterados por el nuevo descubrimiento. En la biblioteca consultaron un piano del municipio. Los dedos espectrales de Maruja recorrieron las manzanas. Vete, ¿estás viendo lo que veo yo? ¿Qué? Sí, el túnel, sigue derecho como yo me imagino. Tiene que pasar por aquí. Maruja clavó la uña en un lugar, por la placita de la esquina del cementerio. ¿Esa donde juegan los niños? La misma. Se miraron. ¿No te parece sospechoso?, dijo Maruja. Sospechosísimo, dijo Veremundo. Unas horas más tarde, alguien pateaba la puerta de la casa como para reventar la cerradura. Por la manera de llamar, era Jesuso, que volvía de su importante averiguación. Tía y sobrino se lanzaron a su encuentro por el pasamano de la escalera. Aterrizaron a los pies de Jesuso, parado en el medio del living con el picaporte en la mano. Horror, espanto, ¿qué estaban viendo ante sus ojos? El fiel amo de llaves tenía el cuerpo íntegramente cubierto de lagartos barbudos azules con alas de dragón. Veremundo echó espuma. Jesuso, ¿qué te han hecho esos malditos? Ah, me las pagarán. Yo te vengaré, Jesuso mío. Se imaginó a su amo de llaves, descerebrado, andando por la casa como un sonámbulo y bobo. ¿Quién le iba a hacer la cama ahora? Zamarrió Maruja. Tenemos que acabar con esta secta de niños, tía, antes de que ellos acaben con nosotros. Pero Jesús no parecía impresionado. Masticaba algo que le llenaba la boca. En el medio de la mesa zampó una caja de chicles, Globo Batifruti, y se mandó a mudar. Maruja y Veremundo observaron la caja como quien mira un nido de arañas. Después la abrieron con un palito por si detonaba. Estaba llena de chicles, así que la verdad saltó a la vista. Con cada chicle Batifruti venía un tatuaje de esos que se pegan con saliva, un bonito lagarto azul que desaparecía con jabón y cepillo. No habría tal secta de entonces. Ese era todo el misterio y punto. Maruja estaba decepcionada. Veremundo lo estaba más. De todos modos, veré. Está claro que fueron los niños los que se llevaron la cabeza de Basilio y dejaron olvidado un tatuaje en la ligustrina. ¿Por qué, tía? ¿Los niños son esos que siempre comen chicles? Exacto. Maruja se concentró. ¿Pero dónde habrían metido esa cabeza? Veremundo corrió detrás de Jesuso para ver si había averiguado algo más. Nada, era para matarlo. Se habían gastado toda la plata en chicles y ahora aplastaba bolas pegajosas bajo la tapa de la mesa. Veremundo volvió al living, al lado de su tía, que se paseaba a zancadas entre polvorones de talco. Pistas, pruebas, gritaba. No tenemos bastantes. ¿Qué tenemos? Nada tenemos. No te olvides que nuestro trabajo es recuperar la cabeza, no solo descubrir a los culpables. Pero ¿dónde lo habrán metido? Tarde o temprano les echaremos el guante a esos niños, tía. Decime, ¿dónde se puede esconder una cabeza?
¿En un baúl? ¿En un estuche? ¿O en una olla? No pasará mucho sin que caigan en nuestras manos, tías. Pensé, Bere, piensa. Sí, pienso, tía. ¿Dónde? ¿Dónde se puede saber? Digo yo, ¿no la habrán escondido en la ligustrina de la plaza? Maruja se despabiló de golpe, se amarrió alegremente a su sobrino. Veremundo, veo que estás aprendiendo de mí. En una deducción bastante simple la tuya, pero tal vez tengas razón. Tratándose de niños, no se puede esperar que piensen fino. Seguramente dijeron, oía, esa ligustrina es igual a la otra, la vamos a esconder acá. Y no les dio la cabeza para más. Estampó un beso en la frente de su sobrino. Veremundo, a veces se necesita una mente infantil como la tuya para descubrir los misterios más grandes. Vamos a rescatarla. Momento, aquí aparecen otra vez tu inexperiencia y juventud. Tenemos que pescarlo a ellos y a la cabeza juntos, o no nos convencemos a ningún tribunal. ¿Qué tribunal? La tía siguió hablando. Ese es un asunto feo y peligroso, sobrino. Los malvados pueden escapar si hacemos un movimiento en falso. Tenemos que andar con pies de plomos. No nos atraparán en una ratonera. Veremundo la interrumpió. ¿Y si vamos hasta la plaza por el túnel del jardín? Así nadie nos va a ver y podemos caerle por sorpresa. Es más seguro, incluso por si ofrecen resistencia. ¿No dijiste que en la tarde juegan siempre en la plaza? Ahí deben estar con la cabeza. Maruja dio un gritito complacida. Elemental, mi querido Veremundo, muy bien, te felicito. Estaba esperando que lo dijeras vos. Veo que tenés condiciones, algo habrás heredado. Ah, sí, además hubieras hecho el curso como yo. Veremundo la dejó divagando sola y se fue a preparar su equipo de túnel. Un rato después, gateaban los dos por el negro pasadizo. Llevaban sogas, planos, linternas de mineros, fósforos, velas, limas, raticida y provisiones para 6 días. También llevaban una canasta que había sido de un tatarabuelo verdugo. Ahí pensaban traer la cabeza de Basilio. Veremundo se guardó el identikit en el bolsillo para reconocerla. Avanzaban despacio como reptiles sigilosos. Cada tanto una angosta salida iluminaba las tinieblas y les recordaba que afuera estaba el mundo. De pronto se toparon con una pared de cascotes. Miraron el plano, había llegado a la altura de la plaza. Del otro lado escucharon débiles las voces de los niños y no podían seguir. Parecía un chiste macabro. ¡Maldición! Ahora que lo teníamos, bramó la tía. Veremundo se enruló frenético los pelos de las orejas. Los oigo, pero no los veo, boqueó y se puso a descascotar con uñas y dientes. Para, que yo los atravieso. Vos sí, pero yo no. Y siguió descascotando a lo loco. Apenas había abierto un agujerito cuando una avalancha de agua se le vino encima. Un aluvión de pedregullo, pedazos de hormigón, naranjas amargas, podas de árbol, ladrillos, tierra, bolsas de plástico, hojas podridas, batifrutis masticados, todo mezclado con caldo de agua estancada. Los arrastró violentamente hacia atrás. Así recorrieron el camino de vuelta ahogados en una catástrofe líquida y fatal que los empujaba hacia la salida. Naufragaban, magullados, tosiendo, malolientes, escupiendo agua por cada poro. Se encontraron de nuevo en la boca del túnel, dentro de la misma fosa que había acabado la tía. Por tu culpa, por haber sacado esos malditos cascotes, ladró Maruja. Casi me muero de nuevo. ¿Y quién fue lo que hizo este pozo? Te lo digo yo, la histérica de mi tía. Ya se veían a las manos de nuevo. Desde el borde del agujero alguien chistó. Miraron para arriba, era Basilio. Buenos días. Buenas, los saludó. Tenía la cabeza en la mano.
Bajo el suave atardecer de Acasuso, el agua que salía del pozo cubría despacio la gramilla del jardín. Los canteros, convertidos en pequeños estanques, desbordaban del líquido elemento y se unían graciosamente unos con otros, formando poéticas lagunas que acabaron sumergiéndolo todo bajo un tapiz de plata. El sol poniente tiñó las ondas de color rosa violáceo, cantaron los pájaros tardíos, el viento meció los cipreses. Maruja y Veremundo, mojados hasta el caracú, miraban a Basilio y a su cabeza y a Basilio, los dos a los dos, un poco a cada uno. Hipnotizados salieron del pozo. El otro les hablaba ensartando un rosario de explicaciones fantásticas, que debían ser las explicaciones del caso. Y hacía bien en dárselas, porque ningún caso podía quedar sin explicación al final. ¿Qué habría pasado? Nada, que aquel lunes Basilio había ido al dentista, como les dijo, sin confusión en eso, y para no esperar turno le dejó la cabeza pensando retirarla al día siguiente, con las calles ya arregladas. Y me olvidé, les juro que me olvidé. Quedó ahí la pobre, sola y huérfana, hasta que la secretaria del dentista me avisó. Basilio estaba confundido y avergonzado. Apretaba amorosamente su cabeza debajo de la axila, la arrullaba casi. ¿Cómo se podían imaginar? La memoria no es mi fuerte. A veces somos injustos con las cosas. Nos damos cuenta de que nos faltan solo cuando las necesitamos. Lo mismo pasa con los paraguas. ¿A ustedes no les pasa con los paraguas? Maruja y Veremundo seguían con la boca abierta, sin creerle a sus ojos ni a sus oídos. En fin, lo siento por ustedes, siguió Basilio, con el trabajo que se tomaron. Para mí fue una desgracia, con suerte, porque el dentista me terminó el tratamiento. Es bueno ese dentista como para recomendarlo. Hace milagros, vean. La cabeza de Basilio sonrió. Tenía la dentadura negra, pero entera. Tía y sobrino hicieron esfuerzos por volver a la realidad. Efectivamente, esa era la cabeza de Basilio, igual a la identikit, solo que de color ceniza y de aspecto mucho menos saludable. Maruja sintió que se hundía en el pantano de la rabia, pero no era el agua del jardín que ya le tapaba los tobillos, porque justo a ellos tenía que tocarle el cliente semejante aturdido. Reaccionó. Pero habráse visto, hombre, ¿se puede saber dónde tenía la cabeza usted? Y nosotros que removimos cielo y tierra para encontrarla. Basilio moqueó un poco y se sonó. Estaba cabizbajo y con la cara roja. La decepción de Veremundo era atroz, y todo porque finalmente los niños no tenían nada que ver en el asunto. No le importaba un pito que la cabeza hubiera aparecido, pero lo llenaba de desconsuelo pensar que ellos no la habían robado. Deben andar en cosas peores, murmuró con la bilis revuelta, y trató de imaginar algo peor, robar cabezas, pero no tan terrible como para tapar un caño de desagüe. Después sacó del bolsillo el tatuaje del Batifruti y se lo mostró a Basilio. ¿Y esto? ¿Se puede saber que hacía esto en tu ligustrina? Basilio se puso más rojo. Me gustan tanto, no puedo dejar de comerlos. El dentista ya me dijo que si sigo así... Pero Maruja y Veremundo no querían escuchar nada más. Era demasiado para un solo día. Entraron chapoteando a la casa. Basilio los siguió. En la chimenea tía y sobrino pusieron a secar la ropa, mudos llenos de dignidad. Tenían la depresión de los grandes detectives cuando se cierra un caso extraordinario. Basilio seguía dando explicaciones. Ellos no lo escuchaban. En cambio miraban ensimismados el humito que brotaba de sus medias húmedas al calor de las brasas. Poco a poco, las explicaciones de Basilio se enfriaron como la ceniza. Al final se despidió. Él y su cabeza desaparecieron por la chimenea, dejando aquel fuerte olor a fogata. Del pozo del jardín seguían saliendo borbotones de agua turbia. Al día siguiente aparecieron los amigos de Maruja, en plan de fiesta. Traían una noticia formidable. El caño se había destapado por milagro y ya casi no quedaba agua en el cementerio. La voz de Ultratumba le dedicó 2 páginas al fenómeno, con entrevista a los vecinos de Fosa. Esa noche la banda de espectros, vampiros, difuntos, bailó hasta el amanecer como para dejar bien celebrado el sorprendente suceso. A ellos les parecía estupendo todo lo que no tuviera explicación. Maruja estaba refulgente, como en su baile de graduada, pero por modestia no quería hablar del caso de Basilio.
En medio de los brindis, Veremundo miraba el jardín, inundado de sospechas. Por lo menos una cosa estaba clara y transparente para su alma: se iba a sacar a la tía de encima, y eso solo alcanzaba para aliviarle la vida. Epílogo. Unos días más tarde Maruja se despidió. Discutieron porque ella quiso llevarse el televisor de la bóveda y Veremundo tuvo que defenderlo con uñas y dientes. Al final lo abrazó de compromiso y volvió a sentir la consistencia vaporosa de los fantasmas. No te pierdas, le dijo, y le indicó muy bien el camino de vuelta al cementerio, temiendo que por un error fatal apareciera de nuevo en su casa. Maruja se fue como vino, atravesando todo con aquel soplo cargado de aroma a moho y crisantemos mustios, que flotó en la casa largo tiempo más. Jesús tapó la puerta de la cripta de huéspedes para no limpiarla. Junto con Maruja desaparecieron sus amigos y la casa descansó en paz. Veremundo volvió enseguida a sus estudios. Hacía rato que la oruga había recuperado su tamaño normal y le habían desaparecido los pies. En cambio ahora tenía algo parecido a unas alas. Esperanzado pensó que podían ser de cuervo, pero no. En cuestión de horas la oruga se transformó en una tonta mariposa que voló al jardín. Algo había fallado una vez más. El cerebro del monstruo, sin embargo, no estaba para la pachorra. Nunca una mente maldita se calza las pantuflas de la vagancia. Ante el fracaso, Veremundo se dedicó a cuidar las plantas de su tía. Si de esos vegetales comían carne, tal vez él pudiera inventar un perro que diera naranjas. Pero por lo visto no tenía las manos verdes de Maruja, porque las plantas se le secaron todas. Las cosas útiles no eran para él, como bien le había anunciado el horóscopo. Jesús terminó de desagotar el jardín cuando al fin tiró la esponja. Ya no quedaron huellas del caso Basilio y fue completa la quietud en la vida de los dos monstruos solteros. Llegó el invierno, cayó la nieve sobre Acasuso. En julio unos niños salieron de vacaciones. Veremundo no podía acecharlos desde el mirador. Un atardecer de domingo se acordó de su tía. ¿Qué estaría haciendo esa pesada? Seguro que molestando a algún otro pariente. La memoria de aquellos días horrorosos todavía le producía escalofrío. Consultó el almanaque que colgaba sobre la chimenea. En un par de semanas, Maruja cumplía años de defunción. A lo mejor iba a verla, solo para recordarle el disgusto que le había causado su visita.